Estamos en contacto con Laura Deriu. Buenas tardes, Laura, ¿cómo te va? Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo andás? Bueno, un gusto de charlar de nuevo contigo. Lo mismo digo. Bueno, hoy nos habíamos comprometido bueno, me dicen, inmediatamente mencioné nada más que el nombre, sin apellido ni nada. Me dicen oyentes que la justicia dictaminó que no se puede nombrar a la menor. Así Sí. que... desde ayer ya estaba esta... Bueno, respetemos esto entonces, sí, y no sé cómo llamarle en este no, caso. vamos en general, no vamos a focalizar en un caso, porque esto es como que ha puesto en evidencia algo que nadie quiere ver, Claro. O por lo menos que siempre estuvo, y siempre está, y seguramente. Mira, yo me tomé el trabajo de entrar a la página de Missing Children, que es una organización no gubernamental, Uh-huh. y conté 74 fotos de niños desaparecidos, de niños, en algunos casos, de años desaparecidos, pero más de 7, 8 años. Amigo. Algunos de un año de edad, Mario, un año y medio, todos menores de edad, desde un año hasta 17 años. Y cuando vos ves esas fotos, que es que parece que son más de 74 aparecen ahí en la página oficial, te das cuenta que más allá de la causa, porque a veces son desapariciones que se dan en el marco de la familia, o padres que se llevan a los hijos, o madres, o como sea, o situaciones muy particulares, en otros casos no, es un problema muy serio el que tenemos con respecto a la niñez y a la infancia. No vamos a personalizar en un caso, que es este caso que mantuvo a toda la sociedad como en un Truman Show. Uh-huh. Yo digo un Truman Show porque en esa película, cuando termina la película, cuando el protagonista decide irse y la libertad, bueno, la gente apaga el televisor, algunos cambian de canal y dicen ¿qué película hay para ver? Otros dicen traemos un hot dog, y todo sigue como si nada. Por eso digo que esto no sea un Truman Show, y que realmente tomemos conciencia de la sociedad que estamos no construyendo, sino destruyendo, uh-huh, abandonando lo más importante, que es la niñez. Y el lugar y la etapa de la vida donde se generan comportamientos que después la sociedad en su conjunto y todos obviamente rechazamos y repudiamos, como es la violencia, como es la violencia de género, como son los asesinatos, como es todo conglomerado de situaciones aberrantes y violentas que vemos en una proporción que yo la verdad no existía en las redes en nuestra niñez, pero de la cual no tenemos registro. Sin ir más lejos, los asesinatos de mujeres, la violencia contra los niños, contra las personas desamparadas o que no se pueden defender, ancianos, o la violencia por la violencia misma, o sea, matar a una persona porque sí, o sea, ni siquiera porque se resistió, que tampoco es motivo, obvio. Entonces, esa es la sociedad que, la discusión creo que hay que darla en ese aspecto, no en el caso particular, sino en qué estamos destruyendo y por qué tenemos tanta niñez violentada y desamparada en la Argentina. Así es. Mira, te comento una frase que me mandó Fernando del Corro, que es un periodista muy conocido, estudioso de Silvio Gesell, que bueno, se acaba de cumplir un nuevo aniversario del nacimiento de Silvio Gesell, y en un párrafo él dice, los sabios del mundo opinan que el elemento más importante de cada civilización es el bienestar, que el bienestar de los hombres apacigua las voces, suaviza las costumbres, establece el amor a la libertad, lo convierte en defensor de la libertad de los demás y agudiza la sensación de justicia. Ahora, nosotros, más que una sociedad del bienestar, estamos construyendo una sociedad del malestar, del maltrato, la discriminación y la injusticia, que es lo que no termina por denunciarse en este caso, que tomó un estado en la opinión pública tremendo, pero que en definitiva se circunscribió a un episodio y se lo desvincula
del sistema en el cual realmente esta es una situación casi habitual, más allá del episodio en concreto. Pero por supuesto, y es una situación habitual de todos los días que no la vemos, porque no están ni las cámaras, ni los helicópteros, ni hay cortes de autopista. Esto se da, fue una situación muy particular, que se da por una serie de hechos que se van concatenando unos con otros, y fíjate vos que finalmente las personas son encontradas por una vecina y por un camionero, o sea, no por toda esa parafernalia de seguridad, etcétera, etcétera, sino por la sociedad misma que pone atención y mira lo que antes no miraba. Cada hombre que aparecía con una nena, todo el mundo estaba mirando para ver si podía o no podía ser. Claro. O sea, funcionaron más los medios como herramienta que las propias fuerzas de seguridad, porque además los policías que se acercaron eran los de Luján, no eran las patrullas especializadas de Berni, de Super Berni y de toda esa parafernalia. No, eran los policías de calle de Luján. Fíjate vos cómo termina la historia, ¿no? Pero claro, empezamos a mirar lo que no vemos tradicionalmente o lo que por ahí miramos sin ver en otras circunstancias. Ese es el tema. Y yo te comentaba por WhatsApp que ya lo habíamos hablado en un programa anterior, que había habido hace unos años, 2017, porque parece que todo ahora empezó ahora, viste, que a partir del macrismo, como que hay un sector político que asocia todo lo malo a los 4 años pésimos del macrismo, como que antes vivíamos en Disneylandia. Bueno, este informe del 2017, que no fue, fíjate vos, no fue levantado por yo no escuché a ningún político hablar de esto, ni siquiera ponerse colorado. Sí, una periodista, que no me acuerdo el nombre, una mujer del diario Clarín, que hizo una nota en referencia a este dato de UNICEF, que habla sobre la violencia en los niños. Y el informe habla de una violencia que se ejerce en niños de muy corta edad, desde los 2 años hasta los 17, 18 años, y que cuando más chiquitos son, más violencia reciben. Y la violencia es la violencia cotidiana, la del golpe, la violencia verbal, el insulto, los amarreos, los golpes, los gritos, las cachetadas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un segmento de niños de 2 a 4 años donde el castigo físico es más grande, después va bajando, cuando los chicos son más grandes va disminuyendo, pero en esa edad es donde más se observa. Y tenemos indicadores cercanos a Sierra Leona, Haití y México, así que imagínate cómo estamos. Tremendo, porque sí, hay sociedades que además tienen la cultura del golpe, la cultura de la violencia, la cultura de que la letra con sangre entra, Exacto. Que vas a aprender porque te lo voy a imponer a la fuerza, tienen esa cultura. Nosotros parecíamos un país que nos habíamos despegado de ese primitivismo. Sin embargo, parece que estamos retrocediendo aceleradamente. Parece que sí. Lo que más bajo aparece es en Cuba. Mira qué increíble, ¿no? ¿En dónde? En Cuba. Ahí también. Es uno de los más bajos de todos. Estamos hablando de América en general, no solo América Latina. Claro. Bueno, en este caso, todo esto es un caldo de cultivo para lo que viene después. Estas prácticas, por supuesto que van conformando una personalidad. Uh-huh. Y la mayoría de las víctimas, dijimos recientemente, que son menores de edad. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Estos datos son datos reales, son datos que pueden tener acceso cualquier funcionario, cualquier político, cualquier legislador. Y no tenemos un Ministerio de la Infancia, creo yo, que tenemos que tenerlo. Más que un Ministerio de la Mujer, me parece que tendríamos que tener una Secretaría de la Mujer dentro de lo que es el ámbito de desarrollo social o de derechos humanos, o mismo de un Ministerio de la Infancia. Porque yo estoy convencida que los problemas nacen ahí. Claro. Inclusive los problemas que vienen después. O sea, los hombres golpeadores, descartando las psicopatías que también existen, uh-huh. Mucho psicópata que no tiene, el psicópata, cualquier psiquiatra te va a decir, no tiene vuelta atrás, claro. Cuando desencadena esas andanadas de violencia, no tiene cura, no es una enfermedad, no es que tenga cura o no, por eso es punible, es un comportamiento pero que no vuelve para atrás. Ahora, muchos de esos casos nacen en estas niñeces desamparadas, violentadas, castigadas y en muchos casos también abusadas. Y abusadas no solo verbal y físicamente, sino sexualmente. Y de ahí nos vamos al otro tema, cuánta gente
y en qué condiciones vive la gente con sus niños en la calle, en asentamientos, en villas o en barrios populares, y en qué condiciones viven, con qué servicios, con qué posibilidad de acceso a una escuela. La promiscuidad En el caso de compartir un ambiente muy pequeño, muchas personas, y a veces son padres que no son los padres, que son los padrastros. Vimos en este caso cómo se daba la situación, y esa situación se repite. Mira, saltamos de un tema a otro, ¿no? Pero la niñez desamparada, o sea, está en todas partes, incluso lo que te mandé recién, que realmente es escabroso, pero lo vi por televisión, y no lo podía creer. La niñez de las niñas Wichis, o sea, en Formosa. Hubo un caso que salió públicamente recién, en estos días. Una periodista de Canal 13 va a una comunidad y se encuentra con una niña Wichi que había parido hacía poco a su bebé. Bueno, no hablaba el padre por la niña, la vino a buscar la policía, se la llevó a parir por este tema del COVID, la tuvieron 17 días que nadie sabía dónde estaba, y cuando vino con una inflamación en el brazo, y explicó como pudo que le habían puesto un chip. No sabía ni de qué ni por qué. Lo único que le dijo a su padre que si no le ponían el chip no la dejaban venir, y la dejaban encerrada. Imagínate la situación, una niña de 15 años que acaba de parir, que dice, me pusieron un chip. La periodista no entendía nada, claro. Y le dijo, pero tengo una tarjeta, le dice el papá, nos dieron una tarjetita, pero ¿de qué un chip? No sé, un chip. Cuando le trae la tarjeta y lee, le habían inyectado un progestágeno, un anticonceptivo que dura hasta 3 años, fuertísimo, que puede tener de todo tipo de efectos colaterales, sin autorización, sin informar de qué se trataba y sin un mayor que avalara, en todo caso, la aplicación de un progestágeno intradérmico, se pone en el brazo. ¿Eso qué es? ¿Eso no es un delito? Eso sí, es violencia, además. Pero además de violencia, es una menor de edad. Lo hizo el Estado provincial, Formosa. ¿Dónde está el secretario de Derechos Humanos, la ministra de la Mujer y la que actúa contra la discriminación, supuestamente? ¿Dónde están? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Porque ese es un caso. Imagínate la cantidad de casos que hay. Una niña a la cual le aplican un anticonceptivo sin autorización de un mayor y sin ni siquiera informarle en su idioma lo que le habían puesto. Le dijeron, lo único que sabía decir era que tenía un chip, pero ni siquiera sabía de qué era. Ahora, ¿no crees que toda esta situación de descomposición social, cultural, educativa, de infraestructura tiene que ver con un principio que es la decadencia económica de la Argentina? No, yo creo que, mira, más que la decadencia económica, creo que es la decadencia moral. Y sobre todo la decadencia en lo que hace a ideas. Porque acá hay un montón de gente que dice defender determinados idearios o ideales, y en la práctica hace exactamente lo contrario. Hay una doble vara que realmente apesta, y que creo que lo único que quieren es acceder a algún espacio de poder, y te diría que hasta para tener algún beneficio económico, por lo menos de un buen pasar transitorio, o por lo menos poder vivir de algo seguro que le rinda económicamente, mientras en el discurso y en el relato habla de igualdad, de justicia social y de equidad. Y es un verso, porque realmente es un tema moral. Yo creo que uno puede tener 1000 problemas económicos. Yo lo dije, lo charlaba con Daniel la otra vez. Alfonsín tuvo un gobierno pésimo desde lo económico, pero pésimo. Le fue muy mal, se fue antes en un gesto importante para la paz social. Ahora, cuando vos ves cuánta gente lo despidió Alfonsín cuando murió, en la salida del féretro del Congreso, que era hay una foto que no se ve dónde termina, es la avenida Callao totalmente llena y el féretro saliendo. Y en la misma foto, muchos años después, ahora 2021 fue, ¿no? Sí, saliendo el otro, el riojano, no había nadie.
Había 40, 50 personas y no era por la pandemia. No, claro. Porque la verdad que no fue casi nadie. ¿Y qué balance tiene que hacer uno? Que uno hizo un buen gobierno, hubo estabilidad económica, etcétera, etcétera, la gente pudo tener su casa, su terreno, el otro fue un desastre. Yo creo que ahí lo que pesó fueron los valores republicanos, valores humanos, un montón de errores que pudo haber cometido Alfonsín, pero en ese aspecto, en lo institucional, prevaleció eso, y a la larga y a la distancia, y viendo todo lo que vino después, mucha gente lo supo valorar. De ahí la despedida tan numerosa a alguien que económicamente había sido un fracaso total. Te comento, porque ya estamos cerrando, justamente el doctor Gabriel Alejandro Cantón. Es muy interesante tener un abogado, que no es el único abogado que nos escucha, pero que esté atento para dilucidar algunas cuestiones. Él considera que eso es un delito federal, lo que vos mencionaste de Formosa. Es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y debiera estar intervenida la provincia de Formosa por el Poder Judicial y por el Poder Judicial hace rato. Es decir que Gabriel Alejandro Cantón considera que eso es un delito federal y en manos del Estado justificaría la intervención en la provincia. Así por lo menos lo entiendo yo. Para cerrar, Laura, porque ya el operador me corta si no somos breves. ¿No te pareció payasesco lo de Bernie, que movilizó 1.000 policías, movilizó helicópteros, patrulleros, un operativo gigantesco, lógicamente porque estaban los medios de comunicación detrás? Estaban persiguiendo a un personaje que él llamó fantasma, pero que en realidad es simplemente un indocumentado que parece que tiene un pequeño retraso mental, que no tiene bienes a su nombre, que todo lo que tenía era una pobretona bicicleta, y él lo puso prácticamente como si estuviéramos persiguiendo a un jefe de una organización muy importante, cuando en realidad se trataba de un tipo que, la verdad, bueno, en fin, no lo quiero calificar. ¿Qué te pareció lo de Bernie? Bueno, lo que te decía al principio, ahí está la doble vara. Ahí está, ¿dónde está la equidad? ¿Dónde está la igualdad? Como un fantasma. Un fantasma es alguien que no existe. O sea que él admite que acá hay gente que no existe, ni para el sistema, ni para la justicia, ni para nadie, ni para ellos que se cantan la mano cantan el himno con la manito en el corazón y que hablan de la igualdad. No existen. Y además, insisto, Bernie, hay 74 chicos que escuché en radio que eran 100, no 74, niños perdidos. ¿Dónde están los operativos? Y no, si no hay medios de comunicación, no hay operativas. Claro, Laura. Pero eso es un Truman Show. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir? Que es una puesta en escena. Es alguien que actúa un personaje porque quiere ser presidente en el 2023. Igual que Pichetto. Son los dos lo mismo. La seguimos la próxima. Otro tiene otro. Utilizan esto para propulsarse y mientras tanto va quedando en el camino niños, abusos, muerte, enfermedades, nutrición, violencia, robos y todo lo que sufre hoy la sociedad. Así es. Bueno, te mando un beso y muchas gracias. No, gracias a vos, Mariela. Chao. Bueno, vamos hemos hablado con Laura Deriu, ustedes la han escuchado, ahora vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con Rodrigo Romera y Carlos Matos.